El negro forma parte importante de la historia de los países donde está presente. En Ecuador, los primeros habitantes negros de Esmeraldas llegaron a mediados del siglo XVI de forma accidental, cuando un barco que conducía a un grupo de esclavos de Panamá a Lima sufrió un naufragio y encalló en la costa de lo que hoy es Esmeraldas. Un grupo de sobrevivientes se refugiaron en la selva costera y se establecieron allí en total libertad. Y ahí iniciaron su vida propia, ¿no? Y mientras que la experiencia del pueblo afro de la sierra ha sido un poco distinta, pero en el momento en que supieron que ahí se vivía una experiencia más independiente, digamos, ahí se escapaban, ¿no? Los famosos cimarrones, que se escapaban hacia donde podían encontrar un espacio de libertad, ¿no? Los famosos palenques o los palenqueros, ¿no? En Hispanoamérica se llamó cimarrón a los esclavos rebeldes, algunos de ellos fugitivos que llevaban una vida de libertad en rincones apartados de las ciudades o en el campo en lugares denominados palenques o quilombos. Es un término que se usa mucho y que identifica en la época de la esclavitud, ¿no? En la época que nuestros ancestros llegaron a América esclavizados, como ese espacio de libertad, ¿no? Entonces había mucha gente que se resistía a ser esclavos, ¿no? Muchos africanos que se resistieron a ser esclavos y que en toda su resistencia hicieron algunas estrategias para huir de donde estaban, ¿no? De las haciendas y de los lugares donde ellos estaban trabajando, estaban como esclavizados. Entonces, esta gente que huía a lo más separado o adentro de la selva o los lugares de difícil acceso. Entonces ellos se unían en este espacio, lo apalencaban, que quiere decir, lo llenaban de palos, ¿no? Era un espacio que estaba lleno de palos, en vez de haber paredes lo que había era palos. Entonces a ese espacio se le llamó palenque. La necesidad de acompañar a este pueblo insurgente que tiene dificultades en el proceso de búsqueda de su propio espacio hizo que distintos misioneros se entreguen con la finalidad de trabajar con los afroecuatorianos, en este caso residentes en Guayaquil. Por eso se creó la Pastoral Afro de esta ciudad. La Pastoral Afro en el Ecuador empieza con el padre Rafael Saboya. Este es un proceso que ya tiene unos más de 32 años en nuestro país. Empieza con este sacerdote comboniano que hasta ahora es uno de los íconos más importantes para nosotros en cuanto a pastoral. Empieza con la creación de este departamento de Pastoral Afro, en la conferencia episcopal también del Centro Cultural Afro, que fueron espacios que se fueron creando para que la gente empiece a reunirse, empiece a ir a reflexionar el tema afrodescendiente o el tema afrohistoria del pueblo negro aquí en el Ecuador, del pueblo africano, cómo llegaron los africanos aquí al Ecuador. Entonces, eso fueron una de las primeras cosas que se hizo dentro de la pastoral, y desde ahí empezó también la reflexión ya bíblica. Los misioneros combonianos llegaron aquí en esa ciudad, ¿sí? Primero en busca, ¿no? de este pueblo que ha salido de Esmeraldas, ¿sí? Y ahora sabemos que ya Esmeraldas ya no es donde hay mayor asentamiento de población afro, sino más bien ahora es Guayaquil. Entonces, seguir, ¿no? dónde va ese pueblo y seguir el acompañamiento. Entonces el Centro Afro en ese sentido sigue siendo este espacio, ¿no? Donde cada vez más se va recordando, se va estudiando, profundizando, ¿no? Sobre todo lo que el pueblo afro tiene. Yo creo que nuestra presencia acá es ir acompañando
compartiendo la palabra de Dios. El pueblo afro todavía experimenta marginación, discriminación y formas de racismo, especialmente a nivel laboral y económico. La Iglesia Católica se distingue en trabajar con el pueblo afro desde su cultura, su espiritualidad. Cuídamelo, que viva Ewa, que viva Ibeji, que viva Oba, que viva Yansa, que viva Ewa, que viva Ibeji, que viva Oba, que viva Yansa, que viva Oba, que viva Yansa. Ay vení Nariño, ay vení Tecauca, acércate Valle, mi gente chocuana, afrocaribeños y afrocolombianas, unamos la fuerza, vamos a luchar, vamos a rechazar la violencia, vamos a rechazar la miseria, que no haya tanto analfabetas desplazados, no, vamos a rechazar la violencia, vamos a rechazar la miseria, que no haya tanto analfabetas desplazados.